Bueno, pues no hemos terminado de contar las prostitutas que ha colocado Ábalos en cargos públicos para que las paguemos todos nosotros, porque como decía él, por favor, yo, tener sexo de pago, debió decir, ¿de pago propio? No, hombre, no, que pague otro. Venga, sí, todos nosotros. No hemos terminado de contar las prostitutas colocadas, que ya estamos contando los inmuebles que recibía, atención con esta persona, entre otras cosas, y según aparece en la última investigación, en el último informe de la UCO, por las gestiones realizadas para que se le diera a Air Europa 475 milloncejos de nada, en un rescate que, por cierto, en medio, como la cosa para gusto de Javier Hidalgo, por lo visto, no iba lo suficientemente rápido, tuvieron el rescate más rápido de la historia, pero le parecía poco, decidió llamar a una tal Begoña Gómez. Sí, Begoña Gómez Fernández, sí, la mujer del presidente, sí, para que acelerara los pagos. Bueno, estos son los que dicen que no tienen corrupción. Dios bendito. Venga, pero vamos a enseñarles el último hallazgo, porque no hemos terminado de contar esas prostitutas, que estamos contando inmuebles. Y resulta que por hacer esos favores se le dijo, venga, vacaciones pagadas en Villaparra. Hagan todos los chistes que quieran. Ya les adelanto que Villaparra tenía pegadico, pero pegadico, puticlub. Hombre, no te vayas de vacaciones en el prostíbulo al lado. Hombre, que esto de la querencia es lo que tiene. Venga, vamos a ver lo que dicen ellos y luego vamos a ver todas las fotografías de Villaparra. Es montar algo contra los socialistas que no se sostiene de ninguna de las maneras. Como no se sostiene que haya un juez que en base a unos recortes de algún panfleto inicie una causa y con 2 informes de la Guardia Civil diciendo que no hay nada, diga hay que investigar todo. No lo duden, este señor no pedirá perdón ni dimitirá nunca jamás. O sea, la investigación tiene acorralado a medio gobierno y lo de medio, chicos, porque estamos un poco generosos, porque aparecen de arriba abajo todos, manchados, salpicados, tocados, tiznaos, utilicen la expresión que quieran. Venga, vamos con Villaparra, aquí lo tienen, una casica modesta donde las haya, su piscina enorme, oye, sus balconadas arriba para salir, no sabemos en qué posición o no sabemos con qué vestuario saldría. José Luis Ábalos. Supuestamente y según las conversaciones que se han interceptado por parte de la UCO, esas que dice este señor Pachi López que no hay nada, nada de nada, y recortes, todos recortes son los de poder adquisitivo que nos están pegando para pagar este tipo de cosas. Bien, pues según esa investigación, resulta que esto fue en pago por las gestiones que estaba haciendo para que se le diera a Air Europa, esa empresa que estaba asesorada por Víctor Aldama, el rescate de 475 millones. Estaba asesorada por Víctor Aldama. Pero es que Víctor Aldama, entre otras cosas, le llevó en 2 reuniones justo en el momento de la planificación y ejecución del rescate a Begoña Gómez a la sede. Y ahora aparece filtrado en esos mismos informes una llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez, diciendo aceléramelo, porque no nos llega el dinero, que por cierto empezó en 435 millones y acabó en 475. Por cierto, después de haber recibido otros 141 millones de euros del ICO de Nadia Calviño. En líneas de crédito, de ayudas, cuando le dieron los 141 no evaluaron que iba a necesitar más y luego que iba a necesitar todavía más, o es que el necesitar es un verbo que no tiene que ser conjugado en este tipo de frases, ¿vale? Venga, vamos con las fotografías porque es tremendo, ya les adelanto que esto tiene un pequeño secreto, aquí lo ven, urbanización Villaparra Palomeras, ¡paf! La casa, la villa, pedazo de villa del señor con su piscina para pasearse por ahí como le diera la gana al señor, bien hermosa, bien grande y ¡cling! Les leo literalmente lo que aparece aquí. Club Milady Palace. Muy rosa ello, muy grande, por cierto. Club Milady Palace, efectivamente, es lo que ustedes están pensando que puede ser el Club Milady, My Lady. Ustedes se pueden estar imaginando a qué se dedicaba, ¿verdad? No sabemos si había paso con trampolín desde la piscina para que Ábalos pudiese pasar de aquí a aquí a hacer su deporte favorito, o si pasaba por algún subterráneo, estilo los Charlies, ahora que tenemos a Pedro Sánchez haciendo homenajes a Ho Chi Minh, o si pasaba por la puerta, o si se la abrían, o si por la puerta pasaban en otra dirección. La cuestión es que tenía un prostíbulo pegado. No sé, yo cuando voy de vacaciones dices, oye, a ver si está la playa cerca, a ver si hay un club deportivo cerca. Otros tienen otros hobbies. Dicen que me voy a una villa, al lado de la villa tiene que haber un prostíbulo, que si no... Fíjense en los detalles, porque hay que reconocer que era un prostíbulo con estilo, lo digo con toda la ironía, porque aquí tienen el cajero. ¿Qué hacías? Hombre, no va a ser que te pillen. Entonces tú llegas con tu tarjetica, clink, clink, lo sacas en metálico para que no quede registro. Señora María Jesús Montero, hola, muy buenas. Hacienda somos todos, algunos más que otros. Bien, sacabas la pastilla y allá que te metías en el Milady Palace, puro estilo.
un oasis de mentalidad, un oasis de reflexión. Ahí va, bueno, pues ahí tenían. Oye, bien cerradico para que no se les viera. Por aquí se ve una especie de estatua extraña, o sea, tiene una pinta de horterada, bueno, pues estilo lo que es el estilo Torrente, pues a lo que estamos acostumbrados en la vida política española. Vamos a ir viendo más imágenes de esta villa, aquí lo tienen, o sea, todo era poco para este señor. Oye, que se estaba esforzando él. Había colado a la trama dentro del gobierno. Habían captado en esas reuniones a Begoña Gómez. Que por cierto, hay que recordar una cosa, vamos a seguir viendo estas imágenes, no me extraña que la villa fuese, bueno, aparte de otras cosas, hortera de narices, porque Dios bendito, ya lo de los terciopelos, prefiero ni pensar, prefiero ni imaginar qué podía ocurrir con los terciopelos y con la mesa de billar, ¿vale? Del taco casi que ni hablo. Pero yo de verdad, vamos a ver, estamos hablando de un pedazo de rescate que llamó la atención por todas partes y sobre el que el gobierno se ha negado a dar más datos. De hecho, no conocemos los detalles de ese rescate y lo que sí que sabemos es que la trama se refería a una persona en esas reuniones para concederlo sin ni siquiera estar solicitado, reuniones del 16 de julio cuando se solicitó en agosto, se refería a Pedro Sánchez con el sobrenombre de número 1. Cuando a ustedes les llamen número 1 en una trama, ¿a qué se pueden pensar que se pueden estar refiriendo? ¿A qué? ¿A que forman parte de la trama o a que no? Bueno, pues aquí tienen la joyita en Marbella, con la que decidieron premiar a José Luis Ábalos por sus gestiones. Quédensela observándola, espero que nunca jamás les den una cosa de estas, porque significará que están en la misma posición que Ábalos. Es verdad que alguna otra compañía, como fue el caso de Europa, sí que mereció una implicación por parte del Ministerio, pero dada su relevancia estratégica, siendo una compañía importante de bandera española indiscutible y que por lo tanto afectaba, digamos, a la españolidad de una compañía, digo, de carácter estratégico. Claro, pues si es así, ¿para qué tuvieron que instar la presencia de Aldama, la presencia de Ábalos, las gestiones de Ábalos, las gestiones de Begoña Gómez, las reuniones con Begoña Gómez, que el número 1 decidiera antes de que se solicitara formalmente? ¿Por qué? Si de veras la compañía lo merecía, ¿por qué aparece el rastro en toda la investigación de la trama del rescate de Europa? Que, por cierto, enhorabuena porque Leopoldo Puente ya ha confirmado, además escrito directamente en un auto desde el Tribunal Supremo, y ha dicho sí, hay 4 patas de investigación y vamos a dejarnos de tonterías. Una de las patas de investigación es el rescate de Europa. Y hay indicios que implican directamente a Ábalos, y lo ha soltado tal cual el magistrado. ¿Por qué? Pues porque es evidente que es así. Pero bueno, Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué? ¿Sacudiéndote informes de la UCO? Porque menos mal que no iba a haber nada desde el Partido Socialista. No hay nada, esto no se sustenta en nada. El tiempo va a poner las cosas en su sitio y va a sacar a relucir la verdad. No, pues eso es lo que está haciendo, efectivamente. No con ayuda de ustedes, pero sí con ayuda de la UCO. Vamos a ver, lo último que hemos tenido, y por donde vamos a llevar este bloque, es constancia ya de que hubo una llamada porque les parecía que se aceleraba poco el pago. Por cierto, simplemente para que ustedes tengan las fechas, que es muy importante tenerlas, de qué ocurrió con el rescate. 16 de julio, ¿vale? Se tienen 3 reuniones simultáneamente ese día, bueno, unas por la mañana, otras un poquito más tarde. La primera, por cierto, la inaugura Javier Hidalgo con Begoña Gómez, sede de Globalia. La segunda, se reúne Aldama, Javier Hidalgo y Ábalos, en sede ministerial. La tercera, agárrense que vienen curvas, Nadia Calviño, Ábalos y, número 1, Pedro Sánchez. Todo eso el 16 de julio. Sí, repito, se comenzó con una reunión de la mujer del presidente del gobierno con Javier Hidalgo, CEO del grupo matriz de Globalia, donde está Air Europa. Traducido, cualquiera podría pensar efectivamente que de lo que demandaba Javier Hidalgo, Begoña Gómez hubiera podido llevar recado a Pedro Sánchez, ¿verdad? Porque la cronología sí lo marcaría. ¿Qué ocurre con esta fecha? Que todo fue antes de que fuera solicitado. No se solicitó el rescate formalmente hasta agosto. ¿Cómo estaban reuniéndose para un rescate que legalmente no existía? Que nos lo responda número 1. Bien, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Y de lo que vamos a hablar ahora. Una llamada telefónica que ha quedado plasmada en unas conversaciones interceptadas por la UCO. La llamada se refiere a ella, Aldama. Dice, está con un cabreo de narices, porque el dinero no termina de llegar. A ver, fue el rescate, pero vamos, planetariamente más rápido de toda la historia del universo universal, pero les parecía poco. ¿Por qué? Porque la compañía estaba destrozada. Resultado, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que decidió levantar el teléfono, según cuentan esas conversaciones interceptadas Aldama, decidió levantar el teléfono Javier Hidalgo, el receptor del rescate, porque encima la compañía es de su familia, directamente en dinero, y llamó a la mujer del presidente del gobierno. ¿Para qué? Para que acelerara el pago de 475 millones de euros. Esto ocurrió en septiembre, ¿verdad? ¿Fue la llamada? Sí, 3 de septiembre, ¿verdad? Sí. Bien, el rescate no se concedió y no se votó en Consejo de Ministros hasta el 3 de noviembre. Es decir, todas las gestiones se hicieron antes
Unas, las primeras, de que fuera solicitado; dos, las siguientes, antes incluso de que fuera decidido en el Consejo de Ministros. Por cierto, otra información que hemos publicado en Libertad Digital, para colmo, en medio de todo eso, en octubre, debía estar teniendo más problemas porque la compañía estaba como estaba, Air Europa, le pide a la SEPI de María Jesús Montero que emita una carta. Y en la carta, María Jesús Montero, o mejor dicho, Bartolomé Lora, porque era la SEPI, pero era el hombre de María Jesús Montero, empieza a contar que efectivamente ya están analizando ese rescate. Y además dice, cuando se reciba este rescate, si se recibe, lo pone en condicional, la compañía se va a quedar de maravilla y va a poder salir a flote de maravilla. Y debajo, pero en plasta con dos narices, un párrafo en el que dice: nosotros desde la SEPI vamos a mantener la confidencialidad, pero la compañía puede utilizar la carta para lo que quiera y exhibirla donde quiera. Todo esto sin haber sido concedido el rescate. ¡Hala! Yo creo que con este informe de la UCO ya se ha aprendido una mecha de consecuencias imprevisibles, porque es verdad que hasta el momento se lleva hablando mucho, el rescate de Europa, el rescate de Europa, pero no se apuntaba todavía directamente al matrimonio, es decir, a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Este informe de la UCO y para mí es un antes y un después, porque ya habla de una conversación, de una llamada telefónica de Javier Hidalgo a Begoña Gómez para desbloquear el rescate de Air Europa. Yo creo que las próximas semanas y meses van a ser claves en esta historia. El juez Peinado tiene que recibir a su vez un informe de la UCO sobre Air Europa y ahí va a ser cuando Peinado va a tener que dar un paso adelante y citar a Víctor de Aldama. Con este informe es básicamente imposible que el siguiente informe, el solicitado por Peinado, no diga Begoña Gómez aparece en las conversaciones de negociación del rescate. Yo no sé si el informe que se va a hacer para Peinado va a traer mucha información más relevante de lo que ha salido hasta ahora o simplemente se va a limitar a delimitar los hechos a la parte que está, digamos, investigando Peinado. O sea, centrar lo que ya hemos visto en Begoña. Efectivamente, pero sí que tendría que ser utilizado ese informe como pretexto por Peinado para citar a Víctor de Aldama. Y Víctor de Aldama es el que tiene toda la munición contra Begoña Gómez. Recuerdo también que en este programa hace unos meses ya hablábamos en referencia pues, a esta intervención de Begoña Gómez en el rescate, etcétera. Ya contamos aquí que en una de las reuniones que tuvieron en la sede de Globalia, antes de que se diera el rescate, en el que estaba Hidalgo, estaba Begoña Gómez, estaba Aldama, creo que también estaba Leticia Laufer, la directora de Guacalúa, la filial de Globalia, y nosotros ya contamos aquí que en un momento de la reunión salieron de la sala Begoña Gómez y Javier Hidalgo hicieron un apartado del resto. Raúl, quiero que veamos unas declaraciones, porque cuando empezó la polvareda, yo creo que estas declaraciones son antes de que se empezara a investigar, pero bueno, ya estaba la polvareda y Pedro Sánchez dijo literalmente lo que vamos a escuchar sobre el rescate de Air Europa. Y respecto al otro, pues, ¿qué quiere que le diga? Las decisiones que yo tomé, las tomé con el Gobierno y las volvería a tomar hoy también, porque afortunadamente tenemos una Europa que funciona y que efectivamente cumple con su labor. ¿Está reivindicando su posición como número uno? Eso parece, porque este informe de la UCO lo que es un informe de la UCO, quiero decir que se hace a instancias de un juez, bajo tutela de un juez, y luego ya el juez lo valorará cuando finalice la instrucción. Pero no son ni pseudomedios, ni webs, ni nada. Y es la constatación de que Begoña Gómez ha intervenido en el rescate de Air Europa. La cuestión que queda ahora por investigar es en qué medida y a cambio de qué. Y ahí es donde debería entrar el juez Peinado. Sobre todo el a cambio de qué, ¿no? Porque sabemos que Air Europa, a través de Globalia, Guacalúa y demás, sí que ha patrocinado eventos de Begoña Gómez. Entonces aquí ya, para el tráfico de influencias, ya empieza a haber una relación directa. O sea, esta señora ayuda a Air Europa a que su marido, que es el presidente del Gobierno, apruebe un rescate a una empresa que le está patrocinando las actividades privadas de esta señora. Yo creo que ahí ya el juez Peinado tiene materia para tirar. Pero lo que ya es indiscutible, al margen de que se pueda demostrar o no judicialmente y hasta dónde se pueda llegar en cuanto al papel de Begoña Gómez, lo que ya es indiscutible es que intervino. Y eso ya es suficiente desde el punto de vista político, y siento decirlo tantas veces en el programa, pero es que es así, para que se presente la dimisión el presidente del Gobierno. Es que su mujer intervino en el rescate de una compañía. Lo que estás diciendo es muy importante, porque es que Pedro Sánchez estuvo en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre en el que se aprueba. Y la ley de conflicto de intereses lo que dice es que cualquier relación de tu cónyuge con la empresa
o con quien sea de los que va a recibir un trato, una resolución, una ayuda, una subvención en un Consejo de Ministros, exige automáticamente que tú tengas que ausentarte de ese Consejo de Ministros. Y le acaban de ver a Pedro Sánchez decir, volvería a hacer exactamente lo mismo. La gran pregunta es lo que decía Raúl, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque que es una violación legal, ya no hay ninguna duda. Eso está claro. Ya no hay ninguna duda. Déjenme que repasemos los distintos momentos en los que aparece Begoña Gómez en este rescate, porque efectivamente hace ya muchísimo que Pedro Sánchez tendría que haber dimitido. De hecho, hace ya muchísimo que posiblemente a Pedro Sánchez alguien le tendría que estar pidiendo explicaciones, y me refiero incluso judiciales. Y hablo de una potencial imputación, porque él estuvo, repito, en el Consejo de Ministros en el que se autorizó este rescate. Vamos con la primera de esas citas, la primera referencia que aparece clarísima ya de Begoña Gómez en este rescate, reuniones del 16 de julio de 2020, las hemos explicado antes. Begoña Gómez, Javier Hidalgo, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Víctor Aldama, Nadia Calviño, en distintas reuniones, en concreto la de Begoña Gómez fue con Javier Hidalgo, el responsable máximo del Grupo Empresarial de Air Europa, en la sede, y a partir de ahí empiezan a reunirse, incluso con presencia ministerial, José Luis Ábalos con Víctor Aldama y de nuevo con Hidalgo, y Nadia Calviño con Ábalos y con Pedro Sánchez número 1. Y ahí se decidió, hasta el punto se decidió tanto, que al día siguiente hay una conversación, hay una llamada telefónica que, por cierto, ya les digo, Víctor Aldama guarda referencias y guarda, yo no sé si grabación, yo no sé el qué, pero sé que guarda información de esa llamada. ¿Esa llamada entre quién fue? Entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, para recabar información de lo que se había terminado de hablar o lo que podía estar decidiendo. La llamada, esto fue el 16 de julio, la llamada fue el 17 de julio. Esa llamada todavía no se conoce. Grabada la llamada es muy complicado que esté porque en aquel momento no había investigación judicial. Pero ¿y si hubo referencias en mensajes posteriores a esa llamada? ¿Y si Ábalos quiere cascar lo que se dijo en esa llamada? Porque la llamada fue directamente entre el ministro que estaba intentando negociar, intentando conseguirlo, han visto, el rescate para Europa, y Pedro Sánchez. Y repito, antes de que fuera solicitado ese rescate oficialmente. Segunda vez en la que aparece Begoña Gómez. Begoña Gómez logró, lo estaba explicando Raúl, el patrocinio de Guacalúa. ¿Qué es Guacalúa? Una filial creada justo después del nacimiento de la trama. ¿Por quién? Por Globalia Air Europa. Globalia es el grupo, Guacalúa es una filial, Air Europa es otra filial. Bien, se crea Guacalúa. ¿Y Guacalúa qué hace? Pues Guacalúa casualmente pasa a patrocinar el Africa Center que dirige determinados gastos del Africa Center que dirige Begoña Gómez. ¡Oh, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Por cierto, Guacalúa se crea justo el mismo mes en el que Pedro Sánchez le regala la sede por 75 años a la OMT en Madrid. ¿Por qué destaco esto? Porque Zurab Pololikhashvili, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, ya conocía a Javier Hidalgo, es el que se dedica a pasear a Begoña Gómez para que haga negocios con ministros africanos, y a su vez todo ese mejunje se hace avalando la OMT de Zurab Pololikhashvili a Guacalúa para que haga negocios internacionales. ¿Y saben quién pone las sedes para Guacalúa? Juan Carlos Barrabés. Sí, el del máster. Sí, el de la cátedra. Sospechosos habituales, ¿verdad? Y vamos con la tercera reunión o la tercera cita o el tercer evento en el que aparece. Hidalgo le llamó, efectivamente, el 3 de septiembre, pone aquí, bueno, el 3 de septiembre de 2020 para acelerar el pago del rescate. Y aquí tienen el extracto, efectivamente, de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde aparece citado, está jodido, muy jodido el tema, se está buscando la vida, se refieren a Hidalgo. Y acaba de llamar a Begoña. Este anuncio por parte de Aldama dio lugar a que los investigados dejaran constancia de que Hidalgo estaría valorando recurrir a otras vías alternativas para acelerar ese rescate, porque consideraba que el rescate que se ha convertido en el rescate histórico más rápido en toda España le parecía poco. Por cierto, yo llevo dando muchísimo la pelmada con una cuestión. Cuando se empieza a analizar este rescate, se empieza a analizar el 16 de julio por valor de 435 millones. Después de la llamada, después de todas las gestiones, después de número 1, el 3 de noviembre no se adjudicaron 435, subió en 40 millones. Se adjudicaron 475 millones. Hombre, creo que hay material más que indiciariamente delictivo como para que esto se tome muy en serio. Claro, es que incluso poniéndose en la hipótesis más benevolente o incluso ingenua de que no hubiese recibido nada a cambio Begoña Gómez, solo por intervenir en el rescate de un amigo suyo, porque la amistad sí que es demostrable. Han ido juntos a San Petersburgo, tienen una actividad social conocida, pública, eran amigos. Ya solo por eso es motivo de escándalo.
Pero es que además y tenemos indicios de que sí que fue a cambio de algo, como acabamos de comentar. Pero es que además que pinta la mujer del presidente del gobierno interviniendo en un rescate en el que el otro intermediario es el líder de una trama de corrupción, que se dedica a cobrar comisiones ilegales, mordidas y a todo tipo de actividades delictivas. Es que hay que también situar en qué aparece la mujer del presidente del gobierno. No es simplemente que tenga un amigo empresario y le llame, oye, a ver si puedes hacer algo para acelerar el rescate. No, no, no. Es, por un lado, lo que ya hemos comentado, de que recibe una contraprestación en forma de patrocinios y que es un rescate en el que el intermediario es un delincuente. Oye, y una cosa, es un delincuente. Después de esto, hace las gestiones tanto Ábalos como Víctor de Aldama para que Begoña Gómez entre en contacto con Teresa Rivera para relanzar toda la rama de sus negocios rurales y de zonas despobladas. Después de esto, yo, a ver, inocente ya a estas alturas, poco, no voy a decir que desde mi inocencia, porque no, poca, pero desde la evidencia de que aquí hay algo que de hecho ya ha sido calificado por parte de la UCO como organización criminal, pregunto, ¿los distintos negocios de Begoña Gómez eran formas de pago por determinadas cosas que se habían realizado? Hombre, no me parece que la pregunta esté fuera de lugar, la verdad. No me parece que esté fuera de lugar, porque ¿qué hace la mujer del presidente teniendo determinadas relaciones, encuentros con la vicepresidenta del gobierno, intermediados por una trama para llevárselo crudo con determinados negocios? Que, oh qué casualidad, lo hace a través de un think tank que pertenece a una empresa El Hueco, que tiene una ONG que está inflada a subvenciones. Y qué casualidad que todas ellas tienen ramificación en República Dominicana. Qué raro, ¿verdad? Bueno, Esther Muñoz lo expresa de esta manera, desde el Partido Popular. Y esa corrupción económica en el entorno familiar de Pedro Sánchez con su mujer citada, cito textualmente, en un informe de la Guardia Civil, Pedro Sánchez tiene que dimitir inmediatamente. El matrimonio Sánchez-Gómez tiene que abandonar la Moncloa. Y si Sánchez no tiene la valentía suficiente para dimitir, como haría cualquier demócrata en Europa, ante todas las informaciones que estamos conociendo, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Fernando de Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos, Carlos y compañía? Magistrado pasado a la política, bendito sea Dios que entre gente con formación en la política, anda que no lo necesitamos. Fernando, a mí me parece de una gravedad absoluta y me parece que lo que estaba diciendo Esther Muñoz tiene más razón que un santo. O sea, a estas alturas no tendremos una sentencia, pero tenemos la evidencia de una ilegalidad. Y la sentencia, evidentemente, está buscando otro tipo de cuestiones, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, pero de momento tenemos la evidencia de que Pedro Sánchez tomó una decisión teniendo a su mujer en contacto permanente con las negociaciones de un rescate de una compañía que iba a recibir 475 millones. Y como le hemos visto repetir a Pedro Sánchez, repetiría todo lo que hizo en el rescate. ¿Así? ¿Repetiría la violación de la ley de conflicto de intereses? Hombre, Carlos, es que no solamente estamos viendo este escándalo en este momento en la investigación que ha puesto en manifiesto la UCO, sino que hay que recordarse la propia conversación telefónica de Óscar López, que era jefe de gabinete, Pedro Sánchez, con Barrabés, en el cual le decía que sacara de la ecuación a Begoña. Es decir, es que desde el primer momento Moncloa ha estado intentando tapar o esconder la relación que tenía la mujer del presidente del gobierno con el empresario Barrabés y con Hidalgo, y por tanto con esos contratos millonarios que afectan ahora a Europa, pero también a otros contratos con otras empresas que ella patrocinaba. Hemos visto y estamos viendo cómo Begoña Gómez era, se convirtió en una lobista, es decir, hizo un lobby en la que, aprovechando de su relación con el presidente del gobierno, hacía negocios, y eso está descrito perfectamente en la investigación que se está llevando a cabo. Pero también hay que tener en cuenta otro dato, otro indicio. Tú sabes que muchas veces en una investigación hay que seguir el hilo de los indicios. Es que el propio fiscal en este tema está intentando por todos los medios que no se investigara el escándalo de Air Europa. Recurrió, es decir, que estamos ante una negativa constante del fiscal que está directamente nombrado por el fiscal general del Estado. Por tanto, aquí hay un escándalo que se une no solamente a su condición de lobista de la mujer del presidente del gobierno, se entrelaza con la propia defensa que se hizo desde Moncloa con Óscar López cuando era jefe de gabinete, y la defensa que la Fiscalía, que en vez de defender el principio de legalidad, está defendiendo el principio familiar,
que es la relación de Begoña Gómez con todos estos abusos. Oye, Fernando, no quiero que te metas en campo de otro magistrado, que sé que además lo respetáis muchísimo y me parece de maravilla, pero desde un punto de vista teórico y abstracto, si se puede decir de alguna manera, vamos a ver, el hecho de que aparezca referencia a una llamada entre Javier Hidalgo en pleno rescate para solicitar que se acelere, es decir, el móvil está perfectamente definido, a la mujer del presidente, ¿podría habilitar a que en un salto de escala efectivamente se solicite el móvil de Begoña Gómez y se certifiquen llamadas, mensajes entre ella y Pedro Sánchez? Porque yo quiero recordar una cosa. Ellos llamaban a Begoña Gómez. ¿Qué poder tiene Begoña Gómez? ¿Qué poder tiene legal para conceder un rescate? Ninguno, cero, el mismo que yo, con una pequeña diferencia. Ella efectivamente tenía una relación privilegiada ¿con quién? Con el presidente del gobierno, que tiene toda la capacidad para concederlo. Por lo tanto, aquí los mensajes finales que tendríamos que ver serían los de Pedro Sánchez. Hombre, a ver, es que tú me pides que hagamos una abstracción. Yo creo que la justicia en ese sentido tiene que actuar desde un punto de abstracción. Es decir, si se está determinando que un determinado empresario con un problema en una empresa decide, según las conversaciones telefónicas, recurrir a una persona porque piensa que le puede ayudar, esa persona que le puede ayudar no por sí misma, porque ella no tenía capacidad de ayuda económica ni de ayuda empresarial, sino que lo único que le podía ofrecer era su relación directamente con el que tenía que conceder en Consejo de Ministros la ayuda. Por lo tanto, en abstracción, el hilo va desde Hidalgo, Begoña Gómez, Pedro Sánchez, porque ese es el único hilo lógico de todo esto. Yo, si quiero obtener una ayuda, hombre, se la pido a aquel que me puede ayudar. Y evidentemente Begoña Gómez, solamente la ayuda que le podía dar era por su relación directa con el presidente del gobierno, lo cual yo creo, y desde el punto de vista de lógica judicial, el camino es ese. Fernando, un placer, lo clarito que hablas y lo bien que lo explicas. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Aldama, Víctor Aldama, refiriéndose a los encuentros, citas, visitas con Begoña Gómez. Yo con la señora Begoña Gómez no solamente he estado reunido en San Petersburgo, he estado reunido en otras ocasiones, en 2 reuniones concretas con Javier Hidalgo. Y Esther Muñoz, con conocimiento de todo esto, más lo que hemos contado, pues lo resume de esta manera. La Guardia Civil, en el marco de una investigación judicial, cree que la empresa que fue rescatada con dinero público por parte del gobierno de Pedro Sánchez agilizó sus trámites porque llamó a la mujer del presidente del gobierno que trabajaba y tenía sueldo de esa empresa. Pues así queda resumido. Raúl. Es exactamente así. Por tanto, vamos a esperar a ver si, como decía Miguel Ángel, el juez Peinado cita al Dama o hablar específicamente de Begoña Gómez, porque hasta ahora las declaraciones judiciales de Aldama pues no se han centrado en esa relación, pero lo que es un hecho es que el Africa Center tiene financiación de Air Europa y Air Europa ha sido rescatada por el gobierno actual y el dueño de Air Europa solicitó la intermediación de Begoña Gómez antes de que se aprobase ese rescate. Con lo cual, yo creo que, insisto, como decía antes, judicialmente, pues la justicia tiene sus... Pero políticamente a mí me parece que es que ya no hay discusión. O sea, yo sé que la gente se ha quedado... Esto es un escándalo, sí. Pero que en cualquier otro país, lo decimos muchas veces esto, y claro, como con Pedro Sánchez sucede con tanta frecuencia que parece que pierde fuerza, pero es que es así. En cualquier otro país democrático, en cualquier otro Estado de Derecho, esto supone la caída del presidente del gobierno. Pero vamos, sin ninguna duda. O sea, yo sé que se le ha dado más importancia o más relevancia mediática a toda la parte porque es muy folclórica, porque es muy llamativa, porque es muy morbosa, de todas las relaciones de Ábalos con la colección de prostitutas que tenía por ahí colocadas. Sí, o sea, yo sé que es muy llamativo desde el punto de vista mediático, pero desde el punto de vista troncal de la investigación, o sea, a mí ahora ha habido 2 informes, yo creo, 2 batidas de la UCO que han cambiado por completo la historia. La inicial, donde cuidado que ya se mencionó el tema de la aparición de Begoña Gómez, con el tema de Air Europa. Y ahí aparecían todas las trazas de los contratos de mascarillas. Ha habido otro momento que ha sido bien cerquita, bien cercano, lo que pasa es que ese no es de la UCO, ese ha sido judicial, cuando se ha certificado que el manuscrito con las obras públicas presuntamente amañadas efectivamente es un papel escrito puño y letra por Koldo García Izaguirre. ¿Qué hace un asesor con conocimiento de las concesiones en las mesas de contratación?
que eso es secreto, que es totalmente secreto. ¿Qué hace este señor con un papel anotado, esta me la das a tal, esta me la das al otro? Pero qué cachondeo es este, si esa información tiene que ser secreta, no puede haber ni la más mínima presión en las mesas de contratación pública. O sea, ¿pero qué hace este señor llevando indicaciones de eso y ya se sabe que es su letra? Y la tercera es esta. La tercera es esta porque se acaba de certificar, porque el refugio del Partido Socialista era permanentemente, bueno, fue a verle, pero no sabemos para qué, a la sede de Globalia. ¿Para qué fue? ¿Para estar en el parque de bolas o para qué fue? ¿Para hacer la compra? Porque para eso te vas al Mercadona. O sea, ¿para qué fue en pleno rescate a la sede de Globalia quedando y citándose con la persona que iba a recibir el rescate? ¿Para qué fue? Pero es que ahora en este informe de la UCO ya sabemos para qué fue, porque directamente el objeto de la llamada es, se está cabreando porque no le llega el dinero y ha tomado una vía alternativa que es llamar a la mujer del presidente para que se lo acelere. Es que aparece escrito tal cual. Es que hablabas, Carlos, del móvil de Pedro Sánchez o el de Begoña Gómez. Todavía no sabemos el contenido total del de Aldama, que todavía está por ver si tiene él mensajes directamente con Begoña Gómez, y desde luego un atajo entre el móvil de Aldama y el de Pedro Sánchez sería el móvil de Javier ¿Qué te Hidalgo. juegas a que si se solicita el móvil de Begoña Gómez, el móvil está borrado? O sea, es que me juego, pero vamos. A estas alturas yo creo que estarían todos borrados, pero desde luego en el móvil de Javier Hidalgo, o sea, es que no hace falta ni ir al de Begoña Gómez, en el de Javier Hidalgo estaría de todo, o sea, ahí habría de todo, porque es que le llamó Javier Hidalgo a Begoña Gómez, según cuenta Aldama a Koldo, y luego la parte que todavía no se ha profundizado en esta historia, lo decimos muchas veces, la Audiencia Provincial de Madrid en su primera resolución le dijo al juez Peinado: en el rescate de Europa hay que investigar posibles contraprestaciones. ¿Y las contraprestaciones de quién serían? Pues si ahora de repente salta la liebre de que Begoña Gómez también intervino, pues también habría que ver si hubo contraprestaciones económicas a Begoña Gómez por su papel en el rescate de Air Europa. Desde luego, lo que se maneja es que Aldama tiene información al respecto sobre posibles comisiones, incluso datos bancarios, con lo cual yo creo que todo se tiene que precipitar y que el juez Peinado dé el paso ya de citar a Aldama una vez reciba ese informe de la UCO. Y en el Gobierno y en el PSOE lo saben. Hombre, que es totalmente. un salto y la prueba es los nerviosos que están desde hace un par de días. No han abierto la boca con este tema, ¿eh? Que la gente busque a Pilar Alegría, que vamos, no sabía ni cómo... que está de Juanita Tristeza. No es... Yo simplemente una cosa, lo explicaba perfectamente Fernando de Rosa, si se pagó a Begoña Gómez, ¿cuál era la capacidad de actuación de Begoña Gómez en un rescate? Cero. Si se pagó, ¿a quién se pagó? No digo por medio de quién se pagó. Claro, ¿a quién se pagó? Al único que podía realizar ese rescate, ¿no? La formulación correcta es si hubo más contraprestaciones, porque algunas ya lo sabemos, otra cosa es que se pueda demostrar, pero evidentemente si Guacalúa patrocinaba Globalia era por algo. Hala, vamos al otro bloque, porque en el mismo informe de la UCO ha salido también parte de la investigación sobre la trama de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los móviles que están mirando y los dispositivos que están mirando son los de los mismos. Bien, aparece confirmada la presencia rastro del Ministerio de Industria, Ola Reyes Maroto, que por cierto no terminó de concederlo y entonces intervino ¿quién? Hola, Teresa Rivera. ¿Qué tal por Europa?